Dicen que el arte se hereda, que la sangre arrastra las melodías como un río que nunca deja de cantar. Y en el caso de Antonia Rodríguez Moreno, ese río no solo cantaba, rugía. Su voz, su temple, su figura menuda y desafiante, eran el eco de una época que parecía haber sido escrita para ella. Nació fuera de España, pero cada poro de su piel respiraba Triana, y cada cante suyo arrastraba siglos de historia gitana. Fue madre de una estrella, sí, pero también reina de su propio imperio. Y su historia no es solo la de una cantaora prodigiosa, sino la de una mujer que encarnó la lucha silenciosa de muchas otras, empapada de compás, dolor y verdad. Esta es la historia de Antonia la Negra, y empieza como todas las grandes leyendas, en un lugar inesperado. ¿Qué recuerdas de Antonia Rodríguez? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Nació en 1936, en Orán, Argelia, en plena efervescencia del mundo colonial, en una tierra que ya de por sí destilaba mestizaje. Su madre era jerezana, su padre, trianero, y aunque su cuna estuvo lejos de Triana, desde que abrió los ojos, ya estaba envuelta en los ecos del flamenco más puro. Su padre le cantaba, su madre bailaba, y ella, antes de saber hablar con claridad, ya contestaba con un quejío. Antonia nació con el arte puesto y el alma afinada. Pasó su infancia en Tánger, Marruecos, en una época donde los sonidos del Magreb se mezclaban con los suspiros gitanos que viajaban en las canciones que su padre traía desde Sevilla. Y allí, en medio de esa mezcla exótica, la pequeña Antonia se empapó de algo más que flamenco. Se tragó el alma de dos mundos. Aprendió árabe con la naturalidad de quien escucha cantar a su madre. Y ese acento árabe, esa cadencia cálida y ondulante, marcaría su cante para siempre. Ya desde entonces, sus tangos y bulerías no eran iguales a los de ninguna otra. Tenían otra temperatura, otro aroma. Eran suyos. A los 12 años, su vida dio un giro que marcaría el comienzo de todo. Su familia se trasladó a Sevilla, y no a cualquier barrio, a Triana, el corazón palpitante del cante. Allí se instalaron en la calle Evangelista, en plena cava gitana, donde el arte brotaba de las piedras y el duende se respiraba en cada esquina. Y fue allí, con el alma en ebullición, donde Antonia conoció al amor de su vida y su destino artístico, Juan Montoya. Juan, bailaor elegante, también trianero, era su primo. Pero en las familias gitanas, el amor y el arte van siempre de la mano. Y ellos, que compartían sangre y pasión, se unieron para toda la vida. Se casaron cuando Antonia tenía solo 16 años. Y de esa unión nacería su hija más célebre, Lole Montoya, que más tarde sería una mitad imprescindible del mítico dúo Lole y Manuel. Pero antes de los escenarios y la fama, la vida de Antonia fue puro sacrificio. En el barrio del Tardón, donde se establecieron, Antonia y Juan criaron a sus 6 hijas. Antonia era madre, esposa y guardiana del fuego sagrado del cante. Durante años, su arte quedó recluido en el ámbito privado, en fiestas, reuniones y encuentros familiares, donde su cante se derramaba como un secreto. No buscaba escenarios, no quería focos. Cantaba porque lo necesitaba, porque era su forma de respirar. Pero el destino, siempre sabio, tenía otros planes para ella. Fue su hija Lole quien la empujó, casi a la fuerza, a presentarse ante el público. Lole sabía que su madre no era solo una cantaora, era un volcán, una fuerza de la naturaleza. Y así, venciendo su modestia, Antonia la Negra se subió por primera vez a un escenario, donde su voz, con ese timbre ronco y mieloso, cortó el aire y dejó a todos paralizados. El público no escuchó una voz, escuchó la verdad, escuchó siglos de historia gitana que le temblaban en la garganta. Tras pasar por varios tablaos, su talento no pudo esconderse más. Fue contratada por un largo tiempo en La Trocha, una sala flamenca donde empezó a labrarse un nombre. Su cante era diferente, poderoso, desgarrador. Tenía una forma de invocar a los duendes, de fundir los metales de su voz hasta convertirlos en ternura. Y así, sin haberlo planeado, Antonia se convirtió en leyenda. Pero su momento de mayor brillo vendría cuando el arte, de nuevo, se hizo familia. En 1975,
Cuando el flamenco buscaba nuevas formas de conectar con el público sin perder su raíz, Antonia y su entorno tomaron una decisión que marcaría un antes y un después. Salvaje y profundamente gitana. No era un grupo más, era una extensión de su hogar, un espectáculo construido desde la entraña, que recreaba las fiestas de los corrales trianeros, esas en las que no había límite entre la cocina y el arte, donde un quejío salía entre risas, llantos y copas, medio llenas. En esa formación estaban Antonia y Juan Montoya, su cuñado Manuel el Morito, su cuñada Carmen Montoya y la hija de estos últimos, Carmelilla, una joven bailaora que llegaba con hambre de escenarios. La propia filosofía del grupo era clara. No pretendían figuras, querían duende. Querían trasladar al público la intimidad de una fiesta familiar, con cante y baile, nacidos de la vida misma, no del ensayo. Sin embargo, sin proponérselo, terminaron conquistando escenarios de medio mundo. Mientras Juan Montoya, con su baile de esencia profunda y elegante, marcaba el compás, Antonia rompía el aire con su voz de ceniza y luna. Y aunque su esposo rehuía la fama y nunca quiso convertirse en figura, su presencia escénica era tan real, tan sobria, que bastaba una mirada suya para incendiar el tablao. Antonia, por su parte, seguía cantando como quien se desangra, pero ya no era solo para los suyos, ahora era para todos. Los años 70 fueron una década dorada para la familia. Se presentaron en los tablaos más prestigiosos, en festivales, en peñas, en escenarios improvisados o en grandes teatros. En 1976 grabaron el disco Triana y en 1978, En Familia, obras que capturaban la esencia de su propuesta artística. Ese mismo año deslumbraron en el López de Vega de Sevilla, junto a Loli y Manuel, con el espectáculo Nuevo Día, un punto de inflexión que catapultó a Antonia como una referencia absoluta del cante jondo en su forma más visceral. Ese mismo año fueron convocados para el Otto Festival de la Rábida, en Huelva, un homenaje al folclore iberoamericano, donde su fusión con raíces andalusíes fue tan poderosa que el público rompió en ovación antes de que acabaran el segundo tema. Nadie podía imitar su manera de cantar por tangos, esa forma tan suya de deslizar el compás entre lo gitano y lo marroquí, como si hubiera nacido en dos mundos y los hiciera bailar juntos. En 1983 participó en uno de los espectáculos más vanguardistas del flamenco contemporáneo, Macama Sonda, de Mario Maya, en el tercero Festival Internacional de Teatro de Madrid. Allí compartió escenario con Enrique Morente, el Polaco y el Parrón. Pero fue su actuación la que más impacto causó, porque Antonia no interpretaba. Antonia vivía el cante. Lo dejaba salir como si fuera la última vez, como si de verdad pudiera morir si no lo entregaba todo. Y así fue construyendo su leyenda. Participó en el Maratón Flamenco en el Villamarín, en la Cumbre Flamenca de Madrid, junto a figuras como Fernanda y El Chocolate. Y en el Renacimiento de la Noche Flamenca Andaluza, en Benalmádena. Fue parte esencial de la escena flamenca, pero sin perder nunca su esencia. Nunca dejó de ser esa mujer de Triana que cantaba como se reza. El grupo La Familia Montoya dejó huella, pero también cansancio. En 1985, tras una intensa gira y muchos años de compartir escenario, decidieron separarse profesionalmente. Cada uno siguió su camino, aunque el lazo afectivo siguió latiendo. Antonia, junto a Juan y sus hijas, continuó dando conciertos por separado. Otros miembros del grupo apostaron por impulsar la carrera de Carmelilla con una propuesta más coreografiada, más estilizada. Antonia, no, ella prefería seguir cantando con el alma en carne viva. En 1986, volvieron a reunirse brevemente con Lole y Manuel para el espectáculo Nenta y Canela en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Un año después, en 1987, Antonia se entregó a la obra Casta, de José Luis Ortiz Nuevo, demostrando que su talento seguía intacto y que su voz, lejos de apagarse, ardía con más fuerza. Pero había algo que comenzaba a cambiar. Ya no era solo la cantaora, era la matriarca, la figura indiscutible en torno a la cual se tejían las reuniones, las fiestas, los nuevos proyectos. Era la negra, y su sola presencia bastaba para que el aire se hiciera más denso. Era una mujer que había hecho del cante su casa, su escudo, su cruz, su bendición. Con la madurez
llegaron también los reconocimientos, y con ellos una etapa en la que Antonia ya no necesitaba probar nada. Su nombre era sinónimo de autenticidad, y su voz se había vuelto un patrimonio emocional para quienes amaban el flamenco en su forma más pura. Aunque la formación original de la familia Montoya ya no era una compañía estable, seguían produciéndose reencuentros que mantenían viva la llama. Uno de los más memorables fue en la Expo 92, en el Pabellón de Andalucía. Allí, la familia Montoya se reunió al completo bajo un contrato que prometía ser tan rentable como emotivo. Durante varios meses, y con una audiencia internacional, Antonia se entregó como siempre, con la voz al límite, con los ojos cerrados, como si cada quejío fuera el último. Fue una experiencia intensa que dejó huella en los que la presenciaron y en ella misma, que, a pesar del paso del tiempo, seguía brillando como la primera vez. En 1995, volvió a compartir escenario con su hija Lola y su yerno Manuel Molina en el Teatro Monumental de Madrid, donde grabaron un doble disco en directo. Antonia formó parte de ese momento como símbolo viviente del origen, del tronco de un árbol cuya sombra ya cubría generaciones. Su cante, acompañado por sus hijas Angelita y Andina, no era solo música, era memoria viva. Un año más tarde, en 1996, volvió a pisar las tablas junto a sus hijas en Casa Patas, con Antonio Gero a la guitarra. Aquella noche, como tantas otras, su voz se convirtió en un conjuro. No necesitaba más que su presencia para paralizar a los presentes. Su entrega seguía intacta, como si no pasara el tiempo por ella. El último gran encuentro de la familia Montoya tuvo lugar en 1999, en la Gala de Andalucía. Allí estuvieron todas: Antonia, Angelita, Andina y otras mujeres que habían formado parte del alma de esa fiesta que alguna vez conquistó los escenarios del mundo. Fue un homenaje silencioso, sin pancartas, pero cargado de nostalgia y verdad. Ese mismo año, participó en la 12 Bienal de Flamenco de Sevilla, de la mano de Manuela Carrasco, en la obra Esencias. Ya no era necesario explicar quién era Antonia la Negra. Su nombre aparecía en los carteles con la reverencia reservada a las grandes. Y su sola aparición bastaba para generar expectación. En 2010, recibió el merecido homenaje en el Teatro Lope de Vega, organizado por sus vecinos del Tardón, los Morancos. Fue una noche llena de emoción, donde el barrio entero se volcó para reconocer a la mujer que lo había puesto en el mapa del arte. En ese instante, Antonia no solo era una cantaora, era un símbolo, una matriarca, una leyenda viva. En los últimos años de su vida, aunque las apariciones eran más esporádicas, cada vez que cantaba, lo hacía como si fuera la última vez. En 2012, fue nombrada Trianera del Año, un título que, aunque simbólico, tenía un peso emocional inmenso para quien había cargado con la historia de su tierra en la garganta. Ese mismo año, reapareció junto a su hija Angelita Montoya en la Bienal de Sevilla, en un emotivo acto que conmovió a quienes sabían que estaban viendo una de las últimas grandes del cante. Puro, porque si algo caracterizaba a Antonia, era que nunca se dejó seducir por la fama. Su vida fue el escenario, sí, pero también la cocina, la familia, la fiesta improvisada, el patio donde una niña aprendía a cantar escuchando a su padre. Ella nunca quiso brillar sola, prefería compartir el compás, el aplauso, el vino, la vida. Por eso, quienes la conocieron dicen que su cante dolía, porque no imitaba, no jugaba, no representaba. Lo suyo era otra cosa, era verdad. Y cuando parecía que el tiempo comenzaba a silenciar su voz, llegó su última gran actuación, en la 17 Bienal de Sevilla, junto a su hija Angelita, en el emotivo apartado titulado 100 años de cante. Fue un acto casi ceremonial, un cierre, un reconocimiento tácito de que allí estaba una de las últimas guardianas del flamenco en su forma más cruda y más bella. A esas alturas, su leyenda ya había superado a su propia biografía. Era la madre de Lole, la abuela de Alba Molina, sí. Pero por encima de todo, era la Negra. Y su voz era esa grieta por donde se colaba el alma de Triana. Esa forma de cantar que no se aprende, que no se ensaya, que se hereda o se llora. Antonia Rodríguez Moreno, Antonia la Negra, murió en Sevilla el 7 de marzo de 2018, a los 82 años. Su cuerpo dejó de cantar,
pero su eco permanece intacto. Con su partida se apagó una de las últimas llamas vivas de una generación irrepetible. No solo se fue una cantaora, se fue una forma de vivir el flamenco, se fue Triana hecha voz. Su muerte fue más que una noticia. Fue una sacudida para el mundo del arte. La prensa la despidió como se despiden a las grandes, con respeto, con emoción, con gratitud. Los aficionados lloraron no solo a la artista, sino a la mujer que fue madre, esposa, hermana, vecina y matriarca de una dinastía artística que cambió el curso del flamenco contemporáneo. Hoy, su figura vive en el recuerdo colectivo como una de las mujeres más puras que ha dado el cante. Pura de alma. No de academia. Jamás vendió su esencia. Jamás negoció su forma de cantar. Era ella, cruda, honesta, profunda, desgarrada. Su legado es su voz, que aún resuena en grabaciones, documentales, discos, entrevistas y sobre todo en la memoria emocional de quienes la escucharon alguna vez en directo. Fue una revolucionaria sin saberlo. Introdujo con naturalidad los aires árabes en los tangos gitanos. Tejió melodías imposibles. Mezcló la raíz andaluza con la influencia del Magreb. Hizo de lo íntimo un arte universal. Cantó como se ama y se sufre, con las entrañas. Quienes la conocieron de cerca aseguran que nunca ambicionó la fama, que lo suyo era el cante, el compás, el vivir con verdad. Y eso, justamente eso, es lo que la convirtió en leyenda. Su hija, Lole Montoya, su otra hija Angelita, su nieta Alba Molina, y tantos otros herederos de su sangre y su arte siguen llevando su nombre como un estandarte. Pero nadie ha podido, ni podrá, repetir su manera de cantar, porque lo suyo no era una técnica, era un don. Uno de esos que se dan una sola vez en muchas generaciones. Hoy, Antonia la Negra es recordada como lo que fue, una joya del cante jondo, una pieza clave del flamenco trianero, la voz oscura y luminosa de una época que se va desvaneciendo. Y sin embargo, su legado no se borra. No se borra porque su huella está en cada rincón de Triana, en cada quejío que aún nace en la madrugada, en cada mujer que canta sin miedo, en cada nieta que baila recordando cómo lo hacía la abuela. Fue madre de artistas, pero también madre de un estilo. Su cante no está muerto, está dormido en las grabaciones, latiendo en la memoria de los que saben dónde buscar la verdad del flamenco. En esos segundos donde el silencio se rompe y el alma aparece, allí está ella. Siempre, porque Antonia la Negra no se fue. Se quedó donde siempre estuvo, en el corazón del arte. Una mujer que no solo vivió el flamenco, lo parió, lo crió y lo abrazó hasta el final. Una cantaora que convirtió su voz en templo. Una gitana que nunca necesitó más que su verdad para brillar. Y aunque se haya ido, el duende jamás se apartará de su nombre. Porque cuando alguien canta desde el alma, el tiempo no puede tocarle. Y esa fue Antonia la Negra, el alma eterna del cante de Triana. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.